día tenemos como ponente a la doctora Milagros Viviana Mendoza Barreto. Ella es pediatra neonatóloga, es médico cirujano de la Universidad Científica del Sur, especialista en pediatría por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, especialista en neonatología también por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, y tiene una estancia formativa en el Hospital Clínico de la Universidad Católica de Chile y en el Hospital Valdebrón, Barcelona, España. Participó en el curso de transporte pediátrico y neonatal de la Asociación Asturiana de Cuidados Intensivos Pediátricos. El tema que va a tratar la doctora hoy día es el transporte neonatal. Recalcamos que tienen ustedes link, todos los residentes tienen el link para registrar su asistencia que aparece en el chat y en la ventana del chat, y recordarles también que todas estas actividades al final van a ser calificadas para su hoja de calificación. Doctora Milagros, adelante y bienvenida. Buenas tardes, gracias por la presentación. Buenas tardes y saludos a los que se encuentran conectados. Bueno, vamos a empezar. Vamos a desarrollar el tema de transporte neonatal. Vamos a hablar de introducción, conceptos, las fases de transporte, las características del transporte neonatal, los cambios fisiológicos que ocurren durante el transporte, escala de valoración y finalmente las conclusiones. Empecemos. Hay diferentes conceptos para hablar de transporte neonatal. Es un concepto amplio. Podemos decir que es un proceso organizado para trasladar al recién nacido hacia centros especializados donde se le brinde una adecuada atención e intervención según la necesidad y grado de complejidad que pueda tener este recién nacido. Trasladarlo con rapidez y seguridad en condiciones óptimas, adecuadas a este neonato de riesgo desde un centro emisor hacia un centro receptor. Este concepto es válido para transporte pediátrico y para transporte, ¿no? Hablar de centro emisor y centro receptor. Esos conceptos vamos a repetirlos, pero sabemos que el centro emisor es quien va a derivar al paciente, ¿no? Entonces, ese es el transporte neonatal. Trasladar al recién nacido en condiciones óptimas, un neonato de riesgo. ¿Qué tan importante es? Como sabemos, uno de los objetivos del milenio fue y es disminuir las muertes neonatales. Es por eso que la OPS en alguna de sus publicaciones en el 2011 hizo una pequeña revisión, una gran revisión de transporte neonatal en países en vías de desarrollo. Una revisión de algunos estudios que desgraciadamente no fueron muchos y menos en la parte de Latinoamérica, pero mostró los principales problemas que ocasionan eso. UNICEF, siempre preocupado porque cada vida cuente, en la parte de neonatología también contempla estos problemas de transporte, ¿no? Del nacimiento del bebé, de la atención del bebé, del parto y la estabilización hasta los pacientes que puedan necesitar algún tipo de manejo más especializado. Vamos a hablar de un poco de estas conclusiones resaltantes de la publicación de la OPS. Me gustaría que miren la imagen, porque más la imagen es la que nos va a dar las principales conclusiones, ¿no? Ahí dice, demoras en la decisión de solicitar atención médica especializada. Nace un bebé y ustedes ven que un médico puede tener la situación difícil de pensar si es que realmente va a necesitar trasladar ese paciente. Todas las instituciones saben cuál es su capacidad resolutiva. Si vemos un bebé que está con la madre en el apego, en lactancia materna, y yo sé o puedo sospechar que el paciente necesite otro tipo de atención, es una decisión que a veces se les va a hacer difícil. Y eso ocasiona demoras en solicitar atención. Como consecuencia, puede haber alteraciones durante el transporte y el traslado. Demoras en llegar a un centro asistencial apropiado. No sabemos a dónde tenemos que referir. Nosotros, los centros que reciben pacientes, los institutos, entre comillas, saben qué pacientes van a recibir, pero los pacientes que vienen de hospitales pequeños, de primer nivel, segundo y tercer nivel de atención, pueden tener problemas en la decisión, ¿no? Ahí está esa estrellita,
es que las tecnologías, ¿no? Las TICs, nos ayudan a poder tratar de disminuir estas demoras. La telemedicina ayuda mucho para poder tener las respuestas a todas nuestras interrogantes sobre qué va a necesitar este paciente. Y la otra conclusión, estas imágenes son sacadas del 2017, recordan que hubo el huaico y empezaron los transportes aéreos con mayor avidez. Esta es la imagen de un periódico del 2017, cuando fueron evacuados varios pacientes del norte. Demoras en recibir atención adecuada cuando el neonato se encuentra en el centro asistencial, debido a carencias de personal, de equipamiento o gestión del mismo centro. A veces pueden derivar muchos pacientes al mismo tiempo y eso también ocasiona problemas. Como verán, hay problemas del transporte neonatal a nivel mundial, en los países en vías de desarrollo, generalmente son los mismos problemas. Entonces, sí, vemos que se ha avanzado bastante en estos mecanismos para la atención de los pacientes que requieren diagnósticos y tratamientos más especializados, pero todavía no vemos consecuencias favorables para el transporte neonatal. Estas fotografías son también tomadas de los diarios y tomados de los noticieros de esos mismos años. Se ha observado también que existen demoras en referencia en el traslado de pacientes, incluso con tiempos de esperas y de aceptación de más de 2 o 3 días, desgraciadamente, ¿no? Y anulación por muerte neonatal. Pueden fallecer en el lugar de origen esperando ser referidos durante el transporte y finalmente no llegar al centro. Quiero que miren esas imágenes y luego van a observar durante toda la exposición el traslado de los recién nacidos. Existe reglamentación de transporte, sí, a nivel de MINSA pueden buscarlo en internet, hay las normas técnicas para el transporte aéreo, normas técnicas para el transporte terrestre y fluvial. Esos todavía no ha habido muchos cambios. Sí hay un cambio de firma de convenios interinstitucionales con la policía, las Fuerzas Armadas y el SIS para lograr estos transportes, felizmente, ¿no? Ahora los pacientes sí son trasladados vía aérea. A veces, debido a pandemia, se va a hacer muy difícil conseguir los vuelos. Antes de la pandemia también lo eran. Aproximadamente el costo de estos traslados va entre los 18.000 y 35.000 soles. Eso fue antes de la pandemia. Me imagino que ahora debe ser más. A nivel de normas técnicas para embarazo adolescente también contempla eso, porque recordamos que las mujeres adolescentes embarazadas tienen mayor riesgo de embarazos pretérmino, partos prematuros. Y a nivel de las guías de atención integral de la salud neonatal, también lo contempla el transporte neonatal. Entonces, con toda esta introducción, vemos por qué es tan difícil en nuestro país tener un sistema de transporte neonatal y pediátrico. Los diferentes tipos de sistemas de salud, las diferencias geográficas, escasa especialización en transporte, ¿no? Formación específica, entrenamientos a nivel de atención de emergencias. Otra cosa que sí es fácilmente observable es que es poco atractivo para algunos médicos, también diferencias en las remuneraciones, etc. Y sobre todo que es un trabajo de riesgo que debiera contar con un seguro. Las indicaciones de referencia se pueden considerar incluso para un recién nacido desde intraútero, ¿no? El transporte intrauterino es el más seguro, es el más económico. ¿Cuáles son las indicaciones de referencia para un transporte intraútero? Son las que están ahí, voy a mencionar. Los partos múltiples por la prematuridad, los pacientes menores de 32 semanas. Estas son referencias general, no hablo del instituto, ¿no? Estamos hablando general. Cuando hablo específicamente del instituto lo voy a mencionar.
pero para darnos una idea que debemos tener en consideración. Cuando hay diagnóstico prenatal de enfermedad metabólica, polidramios, oligohidramios, porque nos pueden decir si tiene tal vez una patología congénita, una atresia esofágica, una enfermedad materna grave, porque una enfermedad materna grave puede dar complicaciones en el bebé, en el recién nacido. Infecciones, mujeres insulino dependientes, con drogodependencia, hidros fetal diagnosticado prenatalmente, y las malformaciones congénitas que pueden diagnosticarse intrauterinamente. Una de ellas es la hernia diafragmática. En este caso, los pacientes de hernia diafragmática sí vienen a nuestra institución. Y nuevamente la telemedicina ayudaría muchísimo para descartar patologías que realmente puedan tener sospecha de malformaciones congénitas con los médicos especialistas, hablando en ginecología, ¿no? Indicaciones de referencia a nuestra institución. Tenemos que recordar que cada centro sabe cuál es su nivel de capacidad de asistencia y debe estar preparado para la estabilización. Desgraciadamente, esto no está todavía en los planes de manejo de nuestros colegas en otros hospitales, ¿no? Porque si sabemos que no tenemos una capacidad resolutiva de estos problemas, tenemos que estar preparados, sí, para la primera fase, que es la estabilización. Eso es lo primero que hay que entrenarse. Entonces, estos criterios de referencia son las malformaciones congénitas complejas, hernia diafragmática, atresia esofágica, en prematuros estamos viendo bastante, necesidad de neurocirugía, mielos meningoceles más hidrocefalia, generalmente terminan con la derivación ventrículo-peritoneal, y a nivel respiratorio, necesidad de óxido nítrico, hipertensión pulmonar por hernia diafragmática, por síndrome de aspiración meconial o por patología cardíaca, ¿no? La hipertensión pulmonar puede ser consecuencia de todas esas patologías. Y en un futuro, esperemos, muy cercano, la necesidad de ECMO para patología cardíaca también. Entonces, estos son los motivos de referencia a nuestra institución. Y no es menos importante mencionar al prematuro, ¿no? Porque el prematuro puede tener todas esas patologías también. Nuevamente, la telemedicina ayuda mucho para descartar patología que necesite o no un manejo quirúrgico. Se hizo un trabajo de investigación de la ayuda de telemedicina para las referencias y se vio que realmente es una herramienta que ayuda a prevenir, si podemos mencionarlo así, que los pacientes no vengan si no lo necesitan, ¿no? Hay pacientes que tienen obstrucción intestinal, pero de causa médica. Bueno, entonces vamos a hablar de las fases del transporte. Las fases del transporte en diferentes lugares del mundo casi son las mismas. A nivel de Australia, que tiene un sistema de transporte muy grande justamente por su territorio, ¿no? Su gran territorio es casi similar al de Canadá. Este es el del Hospital Vall d'Hebron y consta de fases de activación, ¿no? Contactos, la primera fase en la que el centro emisor toma contacto con el centro receptor. Preparación del paciente, estabilización, transporte, recuperación y finalmente seguimiento. Ellos hacen al final de su traslado un seguimiento, discuten cómo le fue en el traslado para poder tener mejora continua en ese proceso. Los centros de coordinación ESECOS es, por decir, una central de referencia. Nosotros tenemos el transporte neonatal inmerso en el centro emisor receptor y la central de referencias, ¿no?
Eso es lo que hacemos a nivel hospitalario en Lima. Entonces, para hacer el transporte neonatal, ¿qué vamos a necesitar? Equipo humano, equipo biomédico, medicamentos e insumos, preparación logística e iniciativa. Y sobre todo, este concepto que es en los últimos años el que más se está dando énfasis es sacar a la UCI de sus paredes. Es difícil, pero es a lo que últimamente en los sistemas de transporte del primer mundo están publicando. En cuanto al equipo biomédico y los medicamentos, eso es un checklist, no los voy a mencionar, son los que utilizamos todos los mecanismos de entrenamiento para estabilización neonatal. Solo les voy a mostrar las imágenes y les voy a describir qué tan importantes son. ¿Por qué? Una incubadora de transporte. Si ven esta incubadora de transporte, hay muchos modelos de diferentes marcas, pero aquí tiene integrado su ventilador. Este es un ventilador CrossVent. Aquí está el ingreso de gases. Esto es el tablero de la incubadora. Y acá está el monitor. Sistemas de sujeción para bebés de más de 3,500 también. Estos son los sistemas de sujeción. Necesito entrenamiento. Hay diferentes programas de entrenamiento. Estos son los más conocidos. A nivel de provincias, hace unos años se dio mucho énfasis en el programa Stable. ACORD no tanto, pero son programas que se alimentan de la necesidad de la formación de las personas que atienden partos, ¿no? Para la estabilización del recién nacido, aparte del RCP neonatal, claro. Entonces, estas son las cosas que necesitamos. Esta es la ambulancia, es un ejemplo de ambulancia, es la que conocimos allá en el hospital de Valdebro. Si bien aquí tienen incluso para óxido nítrico. Esta incubadora no tiene el ventilador integrado, como habían visto, pero era el mismo ventilador. Si ven acá, es un CrossVent. Este es el monitor. Estos son los gases. Y todo esto está en el soporte adecuado para el ingreso a la ambulancia. Si ustedes ven su maleta, es una maleta que ellos adecuaron, ¿no? Es una mochila. En vez de la mochila, idearon esta maleta, porque ustedes han visto que cuando cargan el bolso en el hombro, no les da una buena maniobrabilidad y aparte que les puede cansar, y ellos necesitan tener los brazos libres para hacer las reanimaciones, para estar con fuerza en los brazos, ¿no? Y todo eso tiene un checklist, ¿no? Esa es la maletita roja que ellos jalan, donde están sus medicamentos. Y bueno, el equipo humano es el que está ahí. Entonces, las fases del transporte son activación y preparación. Es la primera a continuación. Esta es la aproximación hacia el paciente. Nos debe decir el estado actual de recién nacido. En nuestro caso, telemedicina o central de referencias. Tratar de que todas estas atenciones sean sincrónicas, o sea, al mismo tiempo, ¿no? Eso sería lo ideal. A veces no lo es, pero lo ideal sería ver al paciente y poder observar el monitor, ayudar al médico que lo va a traer y decirle qué es lo que necesita para la estabilización. En un equipo integrado por una ambulancia para paciente de alto riesgo que tiene un médico, una enfermera y el técnico sanitario que también es chofer, ellos en esta fase de activación y preparación también dan las primeras indicaciones para estabilizar al paciente.
es mejor avisar, ¿no?, que va a venir un paciente que enviarlo por ley de emergencia, que finalmente igual lo van a enviar por ley de emergencia, pero deberíamos avisar, ¿no?, para poder proporcionar ayuda al bebé. Ese es un bebé prematuro de la misma unidad del Valdebro. Ahí ven el ventilador arriba, las bombas de infusión, todo eso ha sido un equipo que ellos prepararon para su unidad. ¿Y qué es lo más importante? El traslado neonatal debe ser considerado de alto riesgo. El personal debe y tiene que estar entrenado en la atención. El vehículo en el que viene el paciente debe permitir efectuar maniobras de pie, contando con asientos para el personal y espacio para la incubadora. Y sobre todo que el equipo tenga cierta autonomía, ¿no?, autonomía del monitor, autonomía de la incubadora. Aquí no le ha pasado traslados que se ha acabado la batería. Por eso está demostrado que equipos formados por un equipo entrenado completo reduce la morbilidad y los eventos adversos en un 20% aproximadamente. Además, se vio que los equipos que no fueron entrenados demoran más, incluso pueden tener más complicaciones antes de que un paciente llegue a una UCI pediátrica. Bueno, entonces, la estabilización neonatal es un punto súper importante en el transporte neonatal. Se inicia en el momento del parto. Eso es lo más resaltante, ¿no? Todas las personas que atienden a recién nacidos deben estar entrenadas justamente para su atención y estabilización. La estabilidad del paciente es el principio básico del transporte neonatal. Eso es lo más importante. Y otro punto súper importante es la temperatura. No debemos iniciar un traslado con un paciente en hipotermia. La temperatura se debe controlar periódicamente y debemos tener una consideración especial con el paciente prematuro y con malformaciones congénitas. Ejemplo de ellos, los bebitos con gastrosquisis, que pueden perder más temperatura y hacer hipotermia fácilmente. Ya sabemos y las recomendaciones nos dicen que los pacientes prematuros tienen que estar cubiertos, ¿no? Cubiertos en los menos de 1500, los de 1000 gramos. Hay las famosas bolsitas que lo colocan al bebé, incluso apenas nacen, ¿no?, en sala de operaciones, y esta bolsita pudiera continuar. En los bebés con gastrosquisis que no logran su cirugía y no pudieran contar con una bolsa para colocar en las asas intestinales, se puede hacer lo mismo. Se mete al bebé todito y hasta el pecho se le cubre con la bolsita, ¿no? En los defectos de columna hemos visto que incluso vienen a veces los bebés con una bolsita colectora de orina y bueno, lo pueden cubrir, le colocan apósito adhesivo y eso conserva la temperatura. La incubadora es importante, ¿no? Este traslado, la incubadora debe estar ya precalentada a la temperatura de 35 y 37 grados y debe asegurarse su autonomía. Y si se compran los equipos, pues tienen que saber cuánto de autonomía va a tener. En la ambulancia tienen los conectores, pero es importante también saber cuánto de autonomía tiene la incubadora, ¿no? Toda la ambulancia tiene para conectar puntos de oxígenos eléctricos, etc. ¿Y por qué hacemos énfasis en la temperatura? Y a lo largo de toda la exposición lo voy a hacer. Porque eso sí depende de nosotros, ¿no?, de lo que vamos a hacer. Podemos mejorarlo o desmejorarlo durante el transporte, si no controlamos la temperatura, si no lo solucionamos, ¿no? ¿Qué otra cosa es importante para la estabilización en un recién nacido? La normoglicemia y la fluidoterapia. Iniciar con una infusión de glucosa al 10%, un BIC de 7.5 a partir de 5 y 80 cc por kilo por día de volumen.
controlar la glicemia con un hemoglucotest. Tenemos que rápidamente un bebé que está ayunado, colocarle su vía, su hidratación, ¿no? Puede ser en algunos casos un catéter venoso umbilical, pero no cuando sea una patología abdominal. Vienen bebés con catéteres con patología abdominal. ¿Qué condiciones específicas para mencionarles? Gastrosquisis, ¿no? Gastroquisis no debemos darle 80, incluso 150 cc por kilo por día. Mayor volumen porque tienen pérdidas. Pacientes con encefalopatía no le debemos dar tampoco excedernos en el volumen. Defectos del sistema nervioso central con adecuada cobertura. Dificultad respiratoria, debemos tener un balance estricto, colocar un catéter venoso umbilical para ver las presiones. Si es un paciente con hernia diafragmática, sí ameritaría colocarle un catéter venoso. Entonces, recordando gastrosquisis, nunca se olviden, es un paciente que tiene muchas pérdidas. Vienen los pacientes con gastrosquisis deshidratados, no. Ellos son los que tienen pérdidas por la sonda orogástrica, por las asas intestinales. El paciente con hipertensión pulmonar, ¿no? Ese es un paciente, es el más delicado, es el que merece una atención y una monitorización constante. Un paciente con hipertensión pulmonar en ventilador debe y tiene que tener una pseudoanalgesia adecuada. Morfina, fentanilo. Morfina primero o fentanilo, después si es que no hay una adecuada sedación. Soporte vasoactivo, tomarle la presión arterial. Si necesita soporte, iniciarlo en ese momento, no esperar. Si su presión arterial está baja y necesita soporte, hay que colocarle las aminas, colocarle un catéter venoso umbilical e iniciar, porque eso puede complicar más el manejo de la hipertensión pulmonar. Si hay telemedicina, pues consultaremos por telemedicina para las indicaciones de transferencia. El prematuro extremo, lo voy a mencionar aquí en el instituto, recibimos escasos prematuros extremos, pero debemos recordar que un prematuro extremo tiene un riesgo de hemorragia intraventricular y por ello, el primer día, si podemos estabilizarlo en el lugar donde está, no debiera tener una referencia, ¿no? Ellos pueden causar con acidosis metabólica, con hipoglicemia, tienen muchos problemas de termorregulación. Inclusive pensar en un traslado aéreo versus terrestre, los dos pueden tener complicaciones. Es el paciente más delicado en la parte de edad gestacional, los menos de 1000 gramos que pueden tener hemorragia intraventricular. Un punto importante en la estabilización es la parte oxigenatoria, la monitorización. Aquí les pongo la imagen del monitor porque es importante contar con un monitor. No es que van a enviar el monitor más viejo porque se van a lograr en la ambulancia con tanto salto, ¿no? Es lo que he escuchado alguna vez. No, ¿no? Debe ser específico para esa función. Si se compra un monitor, debe ser un monitor que tenga características para poder soportar un transporte, ¿no? Debe ser multiparamétrico, con capacidad de funcionamiento en condiciones de movimiento y vibración. Eso lo pueden preguntar cuando vayan a comprar, si tienen la oportunidad en algún día de tener en sus manos la posibilidad de poder ayudar a comprar un monitor, es que tiene que ser el adecuado. Frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, saturación. ¿Cuántas veces tomaron la presión al neonato antes de salir? Generalmente la respuesta que nos dan es que nunca les tomaron la presión arterial. Y menos tuvieron el manguito para tomarlo, ¿no? Al menos tomarle las presiones antes de salir, si no pueden o no van a tener un monitor para ver la presión. Un momento. Entonces ya hablamos de activación y preparación, la estabilización del paciente, ¿no? Y ahora vamos a hablar del transporte en vehículo y lo que sucede ahí.
Nosotros, esa imagen me gustó desde hace unos 2, 3 años de unos cursos de transporte. Generalmente el transporte empezó por los bebés prematuros, ¿no? Que necesitaban atención en otros lugares, fueron avanzando con equipos de incubadoras, pero ahora ellos están en nivel de saber cuál plan logístico es adecuado para el transporte en avión medicalizado o helicóptero, ¿no? Nosotros creo que estamos en bipedestación y ya estamos ahí con la incubadora de transporte. Esperemos mejorar. ¿Y qué conceptos nos dicen en los últimos años en cuanto a transporte neonatal? ¿No? Es asumir una cama extra. No es un juego trasladar a un recién nacido. La incubadora, el monitor dentro de la ambulancia, es asumir que tienes al paciente en la UCI. Sí, así es fuerte el concepto, pero es la realidad de lo que se debe. Fármacos e insumos, todos los que usas en la UCI. Hay hospitales pequeños que sí tienen UCI neonatal, ¿no? Y ellos, los medicamentos los que tienen, el personal entrenado, ellos son los que deberían traer al bebé. Ellos son los que deberían traer a sus bebés prematuros, con atresias esofágicas, con hernias diafragmáticas, con meningocele, porque finalmente son el personal más idóneo, pero desgraciadamente no hay, estamos escasos de personal, ¿no? A nivel de provincias. Y la telemedicina nuevamente es de gran ayuda. Otra parte importante es el transfer en sí, ¿no? El transporte en vehículo. No voy a hablar de traslado aéreo propiamente, porque el más frecuente es el transporte en ambulancia, el transporte terrestre. Sin prisa, pero sin pausa, ¿no? No es hacerlo todo rápido, voy a hacerlo todo continuo, sin parar. El chequeo del paso del paciente, cefalocaudal, pero primeramente voy a planificar cómo voy a hacer. Voy a centrarme, voy a ver al paciente, voy a ver las ondas, voy a ver los drenajes, voy a ver el tubo. Tengo que observar al paciente y luego pensar cómo lo voy a movilizar. ¿A quién no le ha pasado esto? A mí me pasó una vez en La Oroya. ¿Qué cuidados debemos tener durante el traslado? Debe fijarse de manera adecuada al neonato en la incubadora. Para eso hay cintas, nidos y correas, ¿no? Se debe inmovilizar. Al bebé prematuro se le puede colocar con todo y el nido, ¿no? a la incubadora de transporte. Hay incubadoras que realmente no permiten casi ninguna maniobrabilidad, pero otras que sí. Una vez en la ambulancia debe fijarse correctamente la incubadora a la base. Eso a veces también se olvidan, pero tiene fijación y topes las incubadoras para fijarse a la base de la ambulancia. Debe conectarse la incubadora a una fuente de energía y utilizar la fuente de gas de la ambulancia. Si la ambulancia tiene fuente de gas, no tendría necesidad de estar llevando balones de oxígeno, ¿no? Esta es la imagen de un pequeño que tiene la contención y las correas, ¿no? Las incubadoras de transporte vienen con estas correas. Algunas realmente son muy delgaditas y no las usamos porque hemos visto que pueden lesionar, pero estas correas sí yo las veo grande y esta contención también para la cabecita. ¿Qué cuidados debemos tener durante el traslado, ¿no? Cuando un paciente está muy inestable y necesita hacer maniobras, la ambulancia se tiene que detener, ¿no? Pedir que se detenga la ambulancia y hacer mis maniobras. Si el equipo no va a poder resolver los problemas durante ese trayecto, debería ir a un lugar cercano para que le pudieran ayudar. Recordar que los momentos críticos del traslado son la subida y la bajada de la incubadora y los movimientos bruscos dentro de ella.
Bueno, entonces ya sabemos qué sucede con el recién nacido, que tiene características que lo hacen vulnerable, que necesita por eso una estabilización adecuada antes de salir, ¿no? ¿Y qué es lo que tengo que considerar? Temperatura y glucosa, ¿no? Así como un adecuado aporte de líquidos. ¿Y qué cambios ocurren en estos pacientes durante el transporte? Hay efectos de su medio externo, altitud y oxígeno. Muchos de nuestros pacientes también ya están viniendo por vía aérea. Y recordar, el centro emisor debería recordar que en los aviones van a ir a una altitud, ¿no? Así la cabina esté presurizada, esta cabina está presurizada a 2.300, 2.500 metros, ¿no? Y eso hay que tener en cuenta porque a continuación vamos a ver. Recordando que el recién nacido tiene una menor capacidad pulmonar, mayor riesgo de colapso, hablando de atelectasias, alteraciones en el sueño, el recién nacido tiene que alimentarse, ¿no? O estar en ayuno para las patologías quirúrgicas. Su surfactante en un bebé prematuro va a estar reducido, el bebé prematuro solamente debe ir en un transporte sanitario, no en brazos, tienen riesgo de hipertensión pulmonar, riesgo de hiperreactividad. Aquí no vamos a acordarnos todos de cuántos pies en números. Solamente me gustaría enseñar las figuras, ¿no? En Ticlio están más o menos a 4.800 metros sobre el nivel del mar, que son entre 14.000 y 16.000 pies. Esta figura lo que nos dice es de que a mayor altura, más gas vamos a tener, ¿no? Y se puede ese gas expandir dentro del cuerpo. Imagínense un bebé de 2 kilos, ¿no? Aquí dice que va a haber 2 veces más o menos es 1.5 o 1.8 veces más a esta altura de todos los pacientes que pudieran pasar por Ticlio, ¿no? La mayoría. En ese cuerpito de 2 kilos, 1.5 más de gas causaría un disconfort terrible, ¿no? Imagínense un bebé con obstrucción intestinal sin sonda. Entonces, se llama gas atrapado. Esto está para vuelos, ¿no? Aéreos o pasar por una altura como TIC. Un incremento rápido va a causar dolor, disconfort abdominal, estrés. Y esto tenemos que tenerlo específicamente cuidado para los pacientes con obstrucción intestinal, con NEC pequeños de 2 kilos, de 1.500 gramos, ¿no? Pacientes con hernia diafragmática. Podemos decir, sí, la presurización de la cabina, los que van en el avión lo van a pasar bien, no, pero no la va a reducir, no la va a eliminar, ¿no? Porque recordemos que está todavía a 2.500, ¿no? Presurizada a 2.500. Hay una altura. Supongamos que no nos acordemos la fórmula. El concepto que nos tenemos que llevar es de que si ya tiene oxígeno, va a necesitar más durante el traslado, si va a pasar por un lugar que tiene una altura de más de 2.500 metros, ¿no? Que va a necesitar más oxígeno. Entonces, ¿qué debo pensar? Es que voy a llevar más oxígeno. Es una fórmula, ¿ya? Por ejemplo, si un paciente tiene FIO2 de 30 y va a 2.134 metros, esto es constante, los 760 torriceles, y esta es la presión barométrica, ¿no? Es la multiplicación del FIO2 que tiene por esta constante entre la presión barométrica a la altura que va a pasar. Y me da lo que voy a necesitar de FIO2, ¿no? Nosotros sí usamos el FIO2 en los neonatos, ustedes saben que es muy importante porque lo ideal sería tenerlos a 0.21, pero a veces necesitan oxígeno y nosotros vamos monitorizando
cuanto más oxígeno necesita, ¿no? Entonces su nuevo FiO2 sería 0.38. Ustedes pueden pensar es poquito, pero para un neonato más de 0.40 ya tendría que ser necesidad de intubación. ¿No? También hay significancia de la aceleración y la desaceleración. El concepto son desplazamientos, ¿no?, de líquidos y masas dentro del organismo y son captados por receptores y eso puede dar problemas en cuanto a descenso de la presión, aumenta la frecuencia cardíaca, causa disconfort, incluso causas vagales. Hay que considerar por eso de que todo esto va a tener repercusión en el recién nacido. Por eso hablamos de contención, de nido, de sujeción, de incubadora. Vibraciones también, las mecánicas. En ambulancia, en helicóptero, esos sonidos, ¿no? Los hertz. Normalmente de 3 a 20 hertz pudieran no ocasionar nada, pero una ambulancia y un helicóptero con todos esos sonidos puede ocasionar problemas. Y justamente hablando de los prematuros, es mayor el riesgo de hemorragia. Puede tener taquicardia, hiperventilación. Por todo eso, ese bagaje que uno va a atender un paciente, sabe lo que puede esperar, sabe que un transporte puede tener impacto en este bebé, ¿no? El ruido, las vibraciones, taquicardia, vasoconstricción, apnea. A veces también las alarmas no son útiles porque el sonido va a ocasionarle problemas. Para eso también hay protección. Y ya los estudios dicen que igual, ¿no? Para vía aérea y transporte terrestre supera lo recomendado. Por eso es tan delicado transportar, tan difícil pensar que necesita, ¿no?, un paciente ser transportado. Recordando que a mayor altura hay menor temperatura, ¿no? Rima. Ustedes están observando aquí el personal en un traslado aéreo está cubierto, ¿no? Y han visto que todos se cubren. El que maneja el helicóptero se cubre, el que está en el avión, el piloto se cubre, los ocupantes, y el bebé, el paciente pediátrico. Aquí ella está colocando dos equipos para evitar el daño al bebé, ¿no?, en las orejitas. Entonces, ya para finalizar, hablamos del transporte en vehículo y cómo vamos a entregar al paciente. Existen diferentes escalas de valoración. La que usamos aquí es el TRIPS. Esta escala es para ver la valoración fisiológica del paciente, cómo podemos entregar. Es un score que nos ve, son números, ahí ahora los voy a explicar, y podemos ver cómo fue antes del transporte y cuando llegó. Hay escala TRIPS modificada de California, en Canadá, modifica mucho esta escala TRIPS. Esta es la más sencillita con la que se empezó. Y esto me permite ver la calidad del traslado y las condiciones para la estabilización. Solo quiero que recuerden cuáles son los ítems. Los puntajes, igual cuando un paciente es trasladado, nosotros le mandamos las hojitas, no nos tenemos que acordar, pero qué tan importante es la temperatura, ¿no? Acá, un momento. La temperatura menor de 36.1 o más de 37.68. Esto es riesgo de mortalidad, ¿no? Y depende de nosotros ayudarlo o perjudicarlo. Un paciente en shock no se debería trasladar, pero se inicia al menos su manejo, ¿no? Cuando estamos hablando de colocar el catéter y ponerle los inotrópicos necesarios. La condición respiratoria, si está intubado, está en apnea, jadeando. Presión arterial, que no muchos se toman recién nacidos.
Ahí están los valores. Si no nos acordamos cuánto es la presión ideal del bebé, en realidad con los 45 estaríamos bien. La presión arterial media, respuesta al estímulo doloroso si está con relajantes musculares, intubado. Entonces, para finalizar la exposición, vemos que no existen mecanismos estandarizados de transporte neonatal y pediátrico, existen modelos de transporte centrados en la regionalización, ¿no? Los modelos hospitalarios ocasionan mayores gastos de recursos, ¿no? Imagínense, cada hospital tiene su tipo en el país, ¿no? Gastando como en ambulancias, en equipo, entrenar equipo, en personal, ¿no? Es un gasto fuerte. Debería hacer algo que englobe y que tenga una red, ¿no? Una red, algo como hace salud. Que el mejor transporte es el intrauterino, que debemos asumir una cama de cuidados intensivos neonatales extra. Debe haber una comunicación constante, ¿no? La fase de activación, si bien es la primera fase, pero la comunicación debe ser constante y activa. Mantener la termorregulación neonatal es algo que podemos controlar y estabilizar. Otra cosa que vemos en transporte y que se ha visto en las conclusiones que mencioné de la OPS y que lo vemos, algunas veces lo hemos desgraciadamente oído, que no se puede enviar al más joven, al menos experto, a estos traslados, ni tampoco a los equipos, ¿no? Es lo mismo, mandan el equipo que se va a malograr o el médico que tiene tiempo, entre comillas, para llevar al paciente. Sí, desgraciadamente eso es lo que se ha visto en esos estudios, ¿no? Y finalmente, recordar que los recién nacidos son pacientes que requieren una atención y monitorización constante por los cambios fisiológicos que pueden tener durante el transporte, ¿no? Y hasta colocar una sonda nasogástrica hace la diferencia. Un bebito que va a ir por un gran número de horas y va a pasar por altura, debería tener una sonda orogástrica, no solo para descomprimir, sino para ver las pérdidas que pueda tener y darle una adecuada hidratación para evitar que venga deshidratado. Ejemplo, la gastroquisis, ejemplo, paciente con obstrucción intestinal. El personal debe ser entrenado, capacitado, cuidado y remunerado. Si bien sí, estos transportes que vienen de provincia son remunerados, pero son a nivel, sus pagos son a nivel de CIS, claro, ¿no? Pero deberían ser un personal cuidado y remunerado. Eso sería todo. Si hay preguntas, es una rápida revisión de todo, pero me gustaría poder tener sus dudas ahí con Belinda. Sí, doctora, hay una pregunta que nos han hecho acerca de qué cosa debe tener un tipo de ambulancia según los pacientes. Ya. Si ustedes ven esta ambulancia es la misma para el transporte neonatal y pediátrico, ¿no? Los mismos recursos son necesarios para los pacientes en cuanto a equipo, ¿no? En cuanto a equipo no hay diferencia para un paciente neonatal y pediátrico. Ese ventilador Crosben, y es el que tenemos acá en el instituto, da los mismos, da diferentes tipos de ventilación para un paciente neonatal y un paciente pediátrico. El monitor también, lo único que cambiarían serían los sensores. Para un paciente neonatal, claro, su incubadora sí. Y los fármacos, pues lo que tú usas en tu coche de paro, eso es lo que tienes que tener.
los tubos endotraqueales tienes que tener, según los números, ¿no? 3, 3.5, 4, laringoscopio, los que están indicados en las guías, ¿no? Todos esos insumos son los mismos que se usan justamente en una unidad neonatal. Como les decía, las únicas diferencias en cuanto a patología sí habría, ¿no? A patología neonatal son pocas, ¿no? Los pacientes quirúrgicos, la sonda nasogástrica, de 8 a 10, de número de entre 8 y 10, una buena sonda para que permita un adecuado débito de las secreciones, ¿no? Para pacientes con obstrucción intestinal y gastroquisis. Esa sería la única diferencia. Y en cuanto a los pacientes que están en ventilador, un neonato puede recibir morfina o puede recibir fentanilo. Un neonato puede recibir sus inotropos, los necesarios, dopamina o butamina, los mismos. Catéter umbilical. El catéter umbilical, justamente por eso hablamos de la estabilización. Eso no se va a colocar en la ambulancia, ¿no? No se coloca, pero sí lo podrías llevar, porque finalmente eso está hablando de que va a recoger al paciente, ¿no? Si es un equipo que va a recoger al paciente, sí lo debería tener, ¿no? Pero el centro emisor debería colocar el catéter umbilical antes de salir, ¿no? Y si hablamos por decir, el traslado medicalizado privado, por decir que va a recoger un bebito, un recién nacido, ellos tendrían que tener un catéter y llevar el catéter a estabilizar al paciente, ¿no? Porque estás pagando por un servicio de transporte sanitario medicalizado, un paciente crítico. Imaginen que es un bebito con hernia diafragmática que está llegando a un hospital y el hospital no tiene catéter, ¿no? Tiene sonda. Y le puede decir, yo llego y le coloco el catéter y lo traigo, ¿no? Y eso sucedía cuando hacíamos los rescates, que le dicen allá. Se llevaba todo lo que hay en la UCI, se iba al paciente, veía que estaba inestable, podía estar en shock, ahí mismo se le coloca rápidamente el catéter umbilical, se toma la radiografía y se partía con el paciente para que reciba su óxido nítrico, ¿no? O hay ventilador de transporte también BAFO, que pueden recibir el BAFO en el transporte. Sí, Belinda. Doctora, también nos dicen cuáles son los cuidados básicos que se debería tener durante el traslado con los pacientes críticos. Ya. Como les comentaba, nosotros cuando recibimos el primer contacto es mediante referencia o telemedicina. Por eso decimos que lo ideal es que siempre sea sincrónico. Generalmente no es sincrónico, pero enviamos la escala, muchas veces no la llenan, pero enviamos esta escala para que esa consideración, para que esos puntos nos ayuden a la estabilización y qué consideraciones vamos a tener. Por ejemplo, ahí dice temperatura. Considerar su temperatura, tan sencillo como eso, pero es súper importante. ¿Cuánto tiene de temperatura? Pues si encuentro un paciente con menos de 36.1, aumentaremos la temperatura de la incubadora lentamente, ¿no? 0.5 a una medida. Y las incubadoras en realidad tienen el modo de servocontrol. Bueno, las incubadoras nuevas y que están en buen uso, ¿no? Hay otras que no. Eso sí se tendría que hacer manual. El servocontrol quiere decir que se fija una temperatura adecuada y la incubadora le va dando lo que va necesitando el paciente. Yo no tengo que estar subiéndolo, ¿no? Eso sería en el caso ideal. Y si no, pues controlaré la temperatura cada media hora, cada hora. No voy a abrir la incubadora, no voy a abrir, solamente voy a controlar. La condición respiratoria, ahí también lo dice, qué consideración tengo que ver. Un paciente, cuánto tiene de frecuencia respiratoria y cuánto satura. Si satura más de 85, su frecuencia respiratoria está en menos de 60, ponemos 85 porque esto es en general, porque el paciente puede ser trasladado tal vez en sus primeras horas de vida, ¿no?
pero si tiene una condición respiratoria adecuada y no está intubado, eso también me va a tener que decir que tengo que monitorizar. Si el paciente está con dificultad respiratoria, antes de salir, mejor es que no lo voy a sacar con distrés, ¿no? Lo deberías sacar, entre comillas, rescatar intubado. Y eso es algo que es, no sé si es un poco que no les cuesta tal vez para la intubación, o es que tienen miedo que se les salga el tubo durante el transporte. Pero es más crítico mandar un paciente que necesita ser intubado sin hacerlo que enviar un paciente intubado, ¿no? Porque un paciente intubado lo cedo para el transporte y va a ser un viaje más tranquilo, con una adecuada monitorización. Si bien en distancias largas es más difícil, hay pocos ventiladores de transporte para trasladar un bebé, es cierto, y es más difícil hacer esto, también es cierto, pero se tiene que considerar, ¿no? Las distancias, ya sabemos, mayores de 3 a 4 horas, una distancia mayor de 4 horas no debería enviar un bebé por tierra. La presión, si es un bebé que estoy controlando la presión arterial, por eso esta hojita nos ayuda a decir, ya, entonces tengo que empezar. Tomo la presión arterial, está hipotenso, inicio mi tratamiento. Sí, Belinda. Sí, doctora. Bueno, ahorita ya no tenemos preguntas. No sé si usted quisiera dar algún alcance aparte de lo que nos ha expuesto. Sí. Esto. Es importante tratar de que el paciente deba ir al centro receptor en las condiciones adecuadas y mediante un transporte adecuado. Por eso les hablaba de las horas, ¿no? Más de 4 horas no debería un paciente venir por tierra. Para eso hay mecanismos. Antes de la pandemia, sí, ahora es la pandemia ha venido a retroceder, ¿no? O avanzar, tal vez, en esto. Antes de la pandemia, el CIS, y ahora también, pero les digo, o sea, teníamos problemas para que manden a los pacientes en avión y el CIS lo cubre. O sea, en Cajamarca, pacientes que nacían con hernia diafragmática, en Moyobamba, pueden enviarlo y está ahí en la documentación, tienen que revisar, bajar su documentación y cubre los traslados, sí, son caros, como les decía, entre 35.000 soles, entre 30 a 35.000 soles, pero los cubre. Entonces debemos hacer esa lucha, esa brega, ese convencimiento de que el paciente tiene que venir por donde corresponde. Si la distancia es de más de 4 horas, no debería venir por tierra, debería ser un traslado aéreo, medicalizado, y realmente ver que te están dando ese traslado, ¿no? Porque finalmente se está pagando por un traslado adecuado, que es una nave médica, y uno tiene que ver que el personal que está llegando sea, pues, que tenga la enfermera. Hablo de que, como nosotros tenemos SAMU, ¿no? Pero cuando SAMU no lo hace, se tiene que tercerizar ese servicio, y pues el centro receptor, ver que sí está viniendo pues el personal que es el capacitado, ¿no? No necesariamente tiene que ser neonatólogo. El pediatra, si tiene su entrenamiento, está perfecto. La enfermera tiene que ser personal del traslado. Ellos no están para recoger al paciente, es un traslado medicalizado. Tienen que estabilizarlo in situ cuando ven al paciente. Eso sería finalmente lo que yo quisiera que se lleven a casa. Bueno, la oficina de docencia agradece a la doctora Milagros Mendoza Barreto por su ponencia y además por compartir su experiencia profesional. Muchas gracias a todos los participantes. Los esperamos el próximo jueves y no se olviden de registrar su asistencia en la ventana del link. Buenas tardes.